Hoy te quiero hablar yo de la primer manifestación divina del Espíritu Santo. ¿Quién sabe cuál es? No. La primer manifestación del Espíritu Santo. Dice Pablo en Gálatas 5, mas el fruto del Espíritu es amor. Y hoy vamos a hablar del amor. El amor que tenemos que tener entre hermanos. ¿Sí? Porque el amor, hermano, dice Pablo en Corintios, que el amor todo lo puede, que el amor todo lo soporta. ¿Sí? Entonces, voy a hablar, hermano, del amor que debemos de tener entre los hermanos. Y la escritura dice ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 24. Juan, capítulo 5, versículo 24, hermano. Mira, es importante, hermano, que nosotros entendamos el poder del amor, ¿verdad? Porque tristemente hoy en día, hermano, la iglesia carece de amor, y no porque no lo tenga, hermano, sino porque no lo lleva a la práctica, ¿verdad? Y es triste, fíjate bien, hermano, es triste porque cuando nosotros estábamos muertos, dice Pablo, en nuestros delitos y pecados, hablábamos mal de la gente, ¿sí o no? Hablábamos mal de la gente. Pero triste porque el día de hoy, que ya hemos pasado de muerte a vida y que ya estamos en Cristo, muchas de las veces la iglesia lo sigue haciendo. Y esto está tremendo, hermano, porque fíjate lo que dice el apóstol Pablo, hermano, que el que no ama a su hermano, dice que no ha conocido a Dios. Pues él aún sigue viviendo en muerte. Entonces, Juan capítulo 5, versículo 24, hermano, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra. ¿Cómo dijo el Señor? ¿El que qué? El que oye. ¿Sí? Y el oír, hermano, el oír la palabra de Dios, Dios te ha dotado de un órgano espiritual que se llama oído. Porque dice la escritura que la fe viene por el oír palabra y palabra de Dios. Pero todo aquel, dice el Señor Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Entonces, si tú oyes la palabra de Dios y crees en el Padre, ¿qué dice la Escritura? Tenemos vida eterna. Amén. Y no está sujeto a juicio. O sea, fíjate bien lo que está diciendo el Señor Jesús, hermano, y no está sujeto a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Porque nuestra condición, hermano, la condición del ser humano sin Cristo o fuera de Cristo, y es bien importante que nosotros, hermano, entiendamos esta parte. No basta solamente con creer en Dios. No basta, hermano. La Biblia, hermano, Dios es un Dios de orden y Dios lleva un orden. Y el orden es que tenemos que creer, ¿verdad? Y tenemos que confesar. ¿Para qué? Para poder ser salvos. Entonces dice Juan,
el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no está sujeto a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. Porque en mi condición natural, hermano, el hombre está sujeto a juicio. No, pero es que yo voy a misa, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia, yo oro. El que no oye, dice mi palabra, y cuando hablamos de oír, no solamente es que la escuches, sino que tú la recibas en tu corazón con amor y con gozo. Porque muchas de las veces decimos, yo sí creo en Dios, pero ¿cómo es que la palabra de Dios, la Biblia, cómo es que es palabra de Dios si fue escrita por hombres? Entonces, tiene que haber una congruencia, hermano. Si tú crees en Dios, tienes que creer en la palabra de Dios. Porque entonces, sí creo en Dios, pero yo no creo en su palabra. Entonces dice Juan, el que oye, es decir, el que la recibe. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando te predican el evangelio de salvación, hermano, tu corazón tiene que estar dispuesto. Muchas de las veces, hermano, Dios no puede hacer nada en nuestra vida porque no hay un corazón dispuesto. Y mi corazón tiene que estar dispuesto a recibir. Amén. Entonces, dice Juan, el que oye mi palabra, ¿verdad?, tiene vida eterna y no está sujeto a juicio. Fuera de Cristo, hermano, el hombre está sujeto a juicio. Fuera de Cristo, hermano, dice la Escritura que estamos destituidos, el hombre está destituido de la gloria de Dios. Fuera de Cristo, hermano, el ser humano no puede tener comunión con Dios. Fuera de Cristo, hermano, el hombre vive en una condición de muerte. Y lo único que puede recaer sobre él es un juicio. Pero dice Juan, cuando el hombre recibe la palabra de Dios con amor y con gozo, la oye, ¿verdad?, y cree en ella, ha pasado de muerte a vida. Porque mi condición era de muerte espiritual. ¿Tú te has preguntado el día de hoy por qué el mundo, hermano, por qué la humanidad está como está? ¿Por qué robos? ¿Por qué secuestros? ¿Por qué homicidios? ¿Por qué el día de hoy llega la gente, hermano, y mata a sangre fría? ¿Por qué violan? ¿Por qué roban? Etcétera, etcétera. Porque el ser humano, hermano, vive en una condición de muerte, no está conectado a la fuente de vida. Porque el hombre vive apartado de Dios. ¿Por qué me va mal en la vida? Porque vives apartado de Dios. Porque vives en una condición de muerte, y dice la Escritura, quien ha escuchado, quien recibe la palabra de Dios ha pasado de muerte a vida. Amén. Y cuando dice Juan, ha pasado de muerte a vida, ¿a qué vida se refiere? Tú te das cuenta que para que tú puedas tener o participar de la vida eterna que Dios da al hombre, no necesitas morir. Y la gente, hermano, vive preocupada por llevar a cabo obras en la tierra para que el día que mueran puedan ir a la vida eterna. Cuando la vida eterna, hermano, no es una cosa que Dios te da, la vida eterna es la persona de Cristo. ¿Sí? Y cuando tú pasas de la condición de muerte a la vida eterna, hermano, en otras palabras, la Escritura trata de decirte que dejas de participar de la familia y de la vida y de la naturaleza de Satanás, y empiezas a participar de la vida y de la naturaleza y de la familia de Dios. Amén. Entonces, la vida eterna, hermano, es la vida de Dios. Y esta vida, ¿por qué es eterna? Porque es increada y es indestructible.
Amén. Entonces, dice, para que tú puedas recibir esta vida, el Señor Jesús pide dos requisitos. Dos requisitos, hermano. El primero es oír su palabra, es decir, recibir su palabra. Y el segundo es creer en Dios. Y ahí están los dos requisitos. Entonces, el oír tiene que ver con aceptar la palabra de Dios con amor. Con amor, hermano. Amén. Y ahora también dice Juan, ya no puede haber juicio sobre aquella persona. Amén. Y el juicio, hermano, es la condenación eterna que Dios ejerce sobre el hombre por causa de su naturaleza. Amén. Por causa de su condición. Ahora, la pregunta. Nosotros hemos creído en Dios. A ver, levante la mano el que ha creído que Jesucristo es Dios, es el Salvador. Levante la mano el que ha creído en la palabra de Dios. Amén. Entonces dice Juan, hemos pasado de muerte a vida. Ya no somos muertos, hermano. Ya no somos zombies. El día de hoy en nosotros hay una conciencia que ha despertado. Y por eso el día de hoy, hermano, como tu conciencia, es decir, el redarguir del Espíritu Santo, ¿sí? El día de hoy, para que tú puedas hacer algo malo, lo piensas 10, 20, 30 veces, porque ya hay una conciencia despierta. Ya hay algo, hermano, que te está diciendo, no, 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 no. Amén. Entonces, ya pasamos de muerte a vida. ¿Cómo puedo yo estar seguro como creyente? ¿Cómo puedo estar seguro que yo ya pasé de muerte a vida? Lo dice la palabra así, pero ¿cómo yo estoy seguro de que ya di ese paso? Fíjate lo que dice Juan. Fíjate lo que dice Juan capítulo 3, versículo 14. Ahí está la respuesta. ¿Cómo puedo estar seguro que yo ya he pasado de muerte a vida? Y dice Juan, primera de Juan 3:14, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Entonces, ¿cuál es la señal más contundente que a mí me va a asegurar que yo ya pasé de un estado de muerte a un estado de vida? El que yo ame a mis hermanos. No dice a este sí, a este no, a mis hermanos. Amén. Porque el que no ama, ¿qué dice? Que aunque crea en el Señor Jesús, que aunque crea en su palabra, pero el que no ama a sus hermanos, aún permanece en muerte. Amén. Hablaba la hermana ahorita, la hermana Gloria, de la ceguera espiritual. Una persona, hermano, que ya le ha resplandecido la luz del Evangelio, ¿verdad? Ya ha conocido la verdad y el Señor Jesús dijo, y conocerán la verdad y la verdad los va a hacer libres. Pero si no amas a tu hermano, aunque la verdad te haya hecho libre, aún permaneces en un estado de muerte. ¿Verdad? Dice Pablo que si no hubiera amor dentro de nosotros,
nosotros seríamos como un tímbalo que resuena, ¿verdad? Porque dice que el amor todo lo puede, el amor todo lo soporta. ¿Y qué es lo que va a hacer, hermano, que tú puedas soportar la persecución? El amor. ¿Qué es lo que va a hacer que tú puedas soportar que venga una persona y te ofenda, hermano? Y que tú, en lugar de reaccionar agresivamente, reacciones en amor, lo bendigas, ores por él. El amor. Entonces, ¿de quién es la muerte? ¿A quién venció Jesús en la cruz? Al diablo, a Satanás. Quiere decir, hermano, que la muerte es de Satanás y Satanás es el enemigo de Dios. Y Satanás, el enemigo de Dios, estaba representado, estaba tipificado en Génesis por el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. Y este árbol, hermano, su fruto no era la manzana que te enseñaron en la iglesia, ¿verdad? Porque decían que cuando Eva comió del árbol, del fruto prohibido, era una manzana. Eso no es cierto. El fruto de este árbol era la muerte. Porque Dios le dijo a Eva y a Adán: de todos los árboles ustedes pueden comer, menos de este, porque el día que coman de ese árbol ciertamente van a morir. Y dice la escritura que Eva fue y tomó del fruto y comió, y luego le llevó a su esposo Adán, y Adán comió. Y cuando Adán comió, hermano, nota algo bien, ¿cómo se dice? Importante. Cuando Eva comió de ese árbol, no pasó nada. ¿O sí? Eva comió y no pasó nada. Pero cuando ella va y le da a Adán, hermano, dice Génesis capítulo 3 del versículo 1 al 7, que los ojos de ambos fueron abiertos. Y en ese momento, dice, ellos fueron como dioses, pues ahora ya tenían el conocimiento del bien y del mal. ¿Qué quiere decir esto? Que su condición cayó. Ellos entraron en un estado de muerte espiritual. Y por esa razón, hermano, Cristo necesita venir a nuestra vida, ¿verdad? Para cambiar la condición de muerte a vida. Amén. Y la vida de Dios, hermano, esa vida divina, quien es la fuente de vida, estaba simbolizada por el árbol de la vida en el huerto del Edén. Y el árbol de la vida tipifica a Cristo, y el árbol de la vida produce vida. Amén. Ahora, la muerte, hermano, y la vida no solamente proceden de la fuente de Satanás y de Dios. La muerte y la vida, hermano, son dos esencias, son dos elementos y son dos esferas o dos dimensiones. Amén. Pasar de muerte a vida, hermano, es pasar de la fuente, de la esencia, del elemento y de la esfera de la muerte a la esencia, a la esfera y al elemento de la vida. Es decir, que es un cambio, hermano. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa en nuestra vida cuando somos regenerados? ¿Qué es lo que pasa en tu vida cuando Cristo derrama su sangre sobre ti y te redime? En ese momento, hermano, tu estado o tu posición o tu condición cambia de muerte a vida. Entonces tú te das cuenta por qué es la importancia, hermano, de que nosotros vengamos a Cristo. Esto va más allá, hermano, de una religión.
Esto va más allá, hermano, de volvernos religiosos, porque tiene que ver, hermano, con nuestra condición, tiene que ver con nuestra salvación. Amén. Ahora, dice Juan, hermano, que todo aquel que no ama a su hermano aún permanece en un estado de muerte, aunque ya haya conocido a Cristo, ¿verdad? Ahora, el que tú ames a tus hermanos, ¿sí? Eso es lo que la Biblia manda. Ama a tus hermanos, ¿verdad? Ahora, amar a los hermanos es la firme evidencia en la cual yo puedo comprobar, hermano, que yo he pasado de un estado de muerte a un estado de vida. El que está en un estado de muerte, hermano, va a seguir ofendiendo. El que vive en un estado de muerte espiritual, ¿sí? Vive en ese estado de muerte porque no ha tenido un encuentro con Dios, va a seguir, hermano, practicando lo que a Dios no le agrada. Amén. Entonces, es importante, hermano, que nosotros demos este paso, pasar de muerte a vida. Ahora, es una evidencia que tú ames a los hermanos, es la evidencia que a ti te comprueba que tú has pasado de muerte a vida. Porque ese es el propósito de Dios, hermano. Ese es el propósito de venir a Cristo. Ese es el propósito de que el hombre se convierta al cristianismo. Porque tenemos que entender que el cristianismo no es una religión más que el hombre inventó. El cristianismo, hermano, es que tú todos los días vivas la experiencia de Cristo, que tú todos los días puedas venir al disfrute de Cristo. La vida cristiana, hermano, consiste en que todos los días tú tienes que ser pasado por un proceso, hermano, tienes que ser pasado por el fuego a fin de que Dios transforme tu vida interna. Y de esa manera, decía la hermana, yo quiero ser diferente. ¿Sí? Que Dios, hermano, haga la obra. Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿por qué es importante que nosotros como creyentes, hermano, expresemos el amor de Dios? Porque eso es sumamente importante en tu vida espiritual. Amén. Mira, hermano, el apóstol Pablo afirma que existen falsos profetas. El apóstol Pablo afirma que existen falsos hermanos. Dentro del cristianismo hay falsos hermanos. Amén. Dice Gálatas capítulo 2, versículo 4 y 5. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que se infiltraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento ascendimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Amén. Entonces, los falsos hermanos en aquellos tiempos eran principalmente los judaizantes, ¿sí? Y los judaizantes, hermano, se introducían en el cristianismo. ¿Y qué era lo que ellos hacían? Pervertían la enseñanza de Jesús. En otras palabras, introducían, hermano, falsas doctrinas, ¿sí?
Y lo que hacía era que la iglesia, hermano, se degradaba. Amén. Pero no solamente introducían falsas doctrinas, hermano. El peligro era que los hermanos se perturbaban, hermano, al grado de que en ellos había confusión, al grado de que ellos, hermano, no expresaban el amor. Hoy en día, hermano, fíjate cómo está de torcido el mundo, que dicen, si te la hacen o si me la haces, me la pagas, ¿verdad? Hoy en día, fíjate cómo está de torcido el mundo en las relaciones. Ya te fue infiel el marido y viene la amiga y te dice, cóbratela igual, hazle lo mismo, pero tú no andes con uno, tú andas con 3, 4. Fíjate cómo está de torcido el mundo. Y aunque a veces, hermano, enseñan valores en casa, la corriente del mundo es más poderosa. Cuando dice la Escritura que cuando te den en la mejilla izquierda, tú pongas la derecha. Y eso no quiere decir, hermano, que tú seas tonto o que seas dejado. Simplemente, hermano, tú estás ejerciendo el amor. Dice la Biblia que el amor todo lo puede. ¿Sí? ¿Cómo es que Dios está transformando el mundo? ¿Qué fue lo que a ti, hermano, hizo que tú vinieras al arrepentimiento y que reconocieras y te dieras cuenta que tú vivías en enemistad con Dios? El amor de Dios. El amor, hermano, porque Dios demostró a toda la humanidad su amor. ¿De qué manera demostró Dios a la humanidad su amor? Aunque el hombre dice, por un hombre entró el pecado al mundo y con el pecado entró la muerte, y por causa de ese acto del hombre, toda la humanidad está destituida de la gloria de Dios y lo único que merece es juicio, condenación. Dice Pablo que éramos enemigos de Dios. Y por eso cuando le pedíamos, hermano, Dios volvía su rostro hacia otro lado y no nos escuchaba. Pero dice la Escritura que de tal manera amó Dios al mundo, o sea, sin importar cómo eres, sin importar lo que yo era, lo que yo hacía, hermano, Dios me amó. Y se entregó, hermano, entregó su vida por mí y por ti, para que tú pudieras participar de la gloria de Dios, para que tú pudieras participar de la salvación, y no solamente tú, sino tus generaciones, porque venimos de generaciones marcadas. Dice la Escritura que Dios castiga la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Por qué era drogadicto? Pues es que traía malas juntas. No, las maldiciones generacionales me alcanzaron a mí, a mis hijos. ¿Por qué? Porque mis padres, mis abuelos y tatarabuelos fueron desobedientes a Dios. Entonces, el asunto es, hermano, que la Biblia nos manda que tenemos que amar a los hermanos. Cuando tú ves a un hermano caído, hermano, en lugar de que lo juzgues y lo critiques, tienes que ayudarlo, tienes que tenderle la mano, tienes que orar por él, tienes que pedirle a Dios que lo levante, ¿verdad? Porque el día de mañana, ¿a ti quién te asegura, hermano, que tú no vayas a estar en esa situación?
Y tristemente muchas de las veces lo que hace la iglesia es señalar y juzgar. La misma iglesia, hermano. Entonces, ¿te das cuenta que no expresamos el amor de Dios? Y la instrucción es: ama a tus hermanos, ama a tus hermanos. No importa que hablen de ti, ama a tus hermanos. No importa que ya llegaste a la iglesia, ¿verdad? El día del servicio y te hizo mala cara el pastor, ama a tus hermanos. ¿Sí? Gloria a Dios. Entonces, ¿quiénes son los falsos hermanos? Los que dicen ser hermanos, pero no lo son. ¿Por qué no lo son? Porque ellos, hermano, afirman que son de Dios, pero en realidad carecen de vida. Una persona que, acuérdate que cuando tú pasas de muerte a vida eterna, ¿qué es lo que sucede en lo espiritual? Dios deposita en ti su vida, su naturaleza divina, la cual recibes por medio del Espíritu Santo. Entonces, en esa vida, hermano, tú te tienes que desarrollar como lo has hecho en tu vida humana. En tu vida espiritual tú te tienes que desarrollar. Y una persona que no ha sido desarrollada en su vida espiritual es una persona que carece de vida. Entonces, una persona que carece de vida, hermano, se va a comportar como un falso hermano. Amén. Y van a llegar a las iglesias, hermano, con la intención de traer discordia. Van a llegar a la iglesia y van a decir: ay, mira, ¿ya viste que la hermanita nomás está durmiendo en la prédica? ¿Sí o no? Mira, el hermano, ¿cómo se le queda viendo a la hermana? Y puras así. Entonces, estos hermanos, ¿por qué son así? ¿Por qué serán así? Carecen de vida. Ay, ese pastor es bien regañón. ¿Verdad, hermana? Carecen de vida. Porque cuando tú hablas de los demás hermanos, no los amas. No los amas. Entonces, esto tiene que ver con la fe, una fe no genuina. ¿Sí? La fe genuina, hermano, ¿cómo puedo saber que yo tengo fe genuina? Porque también hay hermanos que su fe no es genuina. ¿Cómo yo puedo saber, hermano? ¿Cómo puedo probar quién es de Dios y quién no lo es? Porque hoy en día todas las personas que oyen adoraciones, leen la Biblia, vienen a la iglesia, ya creemos que son cristianos. ¿Sí? Ah, ¿a poco eres cristiano? Sí, pero nomás los domingos. Porque los domingos me pongo en modo cristiano, como los celulares, ¿verdad? Que traen el modo avión, El domingo me pongo en modo cristiano. Pero toda la semana, hermano, ando hablando, haciendo y deshaciendo. ¿Será que eso es ser cristiano? Un cristiano, hermano, es el que sigue los pasos del maestro y lo imita. La Biblia dice que nosotros
hemos recibido la gloria de Dios, la vida de Cristo la hemos recibido. Y dice Pablo que tenemos que ser como espejos. Fíjate nada más la magnitud, hermano, de las palabras de Pablo. Tenemos que ser como espejos que reflejemos la gloria de Dios. Para que cuando el inconverso te vea, no te diga, ¿y eso que es cristiano? Mira cómo anda. Y eso que... Y se congrega, no hombre, yo mejor me quedo acá en el mundo. Prefiero ser hipócrita. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio no ha sido bueno. Porque no hemos reflejado el amor de Dios. Porque a veces seguimos hablando de los hermanos, de la gente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo puedo yo estar seguro quién es de Dios y quién no es de Dios? Dice Juan, fíjate cómo Juan nos dice cómo podemos demostrar, o sea, cómo puedo yo darme cuenta. Juan 5:24. Juan 5:24, hermano. Y Juan 3:14. Primera de Juan, 3:14. Juan 5:24 dice que los que oyen la palabra de Cristo y creen al que lo envió, pasan de muerte a vida. Y primera de Juan 3:14 dice que sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. Entonces tenemos que cumplir esas cosas para nosotros, hermano, saber que somos de Dios o no somos de Dios. Amén. Entonces, primera de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces esto es casi parecido, hermano, a cuando te dice el Padre nuestro, perdona mis ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pues dice Juan, que así como el que nos engendró nos ama, también nosotros que hemos sido engendrados debemos de amar a los hermanos que también han sido engendrados de Dios. Entonces, es una ordenanza, hermano. Es una ordenanza. Y estas palabras, hermanos, son muy importantes. ¿Por qué? Porque si nosotros, hermano, amamos a quien nos engendró, estamos obligados a amar a los hermanos. Si tú amas a Dios verdaderamente, primeramente dijo el Señor Jesús, el que me ama guarda mi palabra. El que me ama guarda mi palabra. Entonces, si tú amas a Dios, estás obligado a amar a los hermanos. Aquí ya no está hablando del prójimo, aquí está hablando de los hermanos, de la iglesia. Amén. Porque ellos han sido engendrados de Dios, estamos obligados a amarlos. Amén. No podemos decir que amamos a Dios y tener un sentimiento hacia mis hermanos. No podemos decir que yo amo a Dios, pero por otro lado, ay, es que la hermana es así como bien relajienta. Ya no la amo. No podemos decir eso, porque eso es una prueba, hermano, de que mi fe, ¿verdad?, no es genuina. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La principal manifestación
del carácter de Cristo es el amor. Dice Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor. Entonces ese es el principal manifestación del carácter de Cristo. Amén. Y el amor, hermano, es el resultado de una fe genuina. El amor es el resultado de una fe genuina y es un amor especial. No es, el amor de Dios no es como el amor del hombre. El amor ágape y el amor zoe. ¿Sí? El amor, hermano, mira, cuando yo no conocía del Señor, yo decía que amaba a mi esposa, ¿verdad? Porque era la más así. Pero yo, hermano, la hacía sufrir, la ofendía, la maltrataba psicológicamente, en ocasiones físicamente, a mis hijos, a quien yo decía amar, etcétera, etcétera. Ese amor, hermano, no era un amor genuino. Eso era una emoción, porque si estábamos bien, yo la amaba, pero nomás, hermano, me sacaba la lengua y yo ya no la amaba, ya la ofendía. El amor ágape es el amor, hermano, que da algo sin esperar algo a cambio. ¿Sí? El amor ágape es el amor de Dios, el que dio a su Hijo al mundo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, y Dios no espera nada de ti. ¿Y sabes por qué Dios no espera nada de ti? Porque tú no tienes nada, porque nada es tuyo, porque todo le pertenece a Dios. ¿Sí? Por eso Dios no espera nada de nosotros. Pero cuando Dios deposita su vida en nosotros, lo único que Dios anhela es que lo amemos a Él. Porque si tú amas a Dios, hermano, vas a amar a tus hermanos. Si tú amas a Dios, vas a amar a tu esposa. Si tú amas a Dios, vas a amar a tu esposo, a tus hijos. Porque una persona que ama a Dios no expresa maldición en su boca, cuida lo que habla. Y el que ama a Dios, hermano, no va a ofender a los hijos, ¿verdad? Como yo lo hice mucho tiempo. Entonces, ¿te das cuenta, hermano, la importancia del amor? El amor de Dios. Un amor que es especial y que Dios ha depositado en cada uno de sus hijos. Es el que hace que nosotros amemos a ciertas personas por el simple hecho de que son nuestros hermanos y no porque tienen o no tienen. Amén. No porque haya un vínculo. Tú amas a tus hijos porque hay un vínculo madre a hijo, padre a hijo, y por eso los amas. A tus hermanos, a tus papás, porque hay un vínculo, ¿verdad? Pero entre los hermanos en la iglesia, los hermanos espirituales, no hay ningún vínculo. Pero hay el amor de Dios en ti, y ese amor es el que hace que te intereses en amar a los hermanos. Por eso cuando un hermano se aparta de la iglesia, ¿sí? Si tú verdaderamente, hermano, si tu fe verdaderamente es genuina, no necesariamente tienes que ser el pastor para ir a buscar a ver qué está pasando. ¿Sí? ¿Cómo está, hermana? ¿Por qué ella no ha venido a la iglesia? ¿Verdad? ¿Qué está pasando?
Vamos a tomarnos un café para que platiquemos. Y ahí tú estás demostrando el amor como hijo de Dios. Amén. Ahora, fíjate bien, hermano. ¿Qué horas son? Todavía tenemos una hora. El mandamiento. Porque en la doctrina, hermano, a mí me enseñaron que tenía que guardar 10 mandamientos. Y yo decía, pues esto está muy difícil. ¿Cuál de todos guardas? A ver, ¿quién se sabe los 10 mandamientos? No matarás, no robarás, no desearás a la mujer, hombre de tu prójimo. ¿Qué más? Amarás a Dios sobre todas las cosas, no robarás, no adulterarás, no fornicarás. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Santificarás el sábado? Bueno, pero un día vino Jesús, hermano. Un día vino Jesús. ¿Y sabes lo que dijo Jesús? Dijo, nada más, lo único que tienes que hacer es amar a tu prójimo como a ti mismo. Lo único que tienes que hacer es amar a tus hermanos. Y amar a tus hermanos es un mandamiento, ¿verdad? No es cuestión de elección, no es de que si quieres o no. A este sí lo amo porque este es como más buena onda. Este hermano me cae bien y por eso yo la amo, porque me cae bien el hermano. No, dice Primera de Juan 3, capítulo 11. Primera de Juan 3, 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Entonces, desde el principio dice, desde Génesis, esto sucedió. Amén. Y luego Juan capítulo 13, versículo 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos con los otros. Entonces, cuando tú amas a la gente, a los demás, porque aunque te hayan hecho, aunque no te hayan hecho, estamos obligados a amar, es un mandamiento, ¿verdad? Y amarnos los unos a los otros, hermano, es la condición más elevada de la vida que Dios ha depositado en sus hijos, ¿verdad? Es lo más elevado, hermano. Mira, el día de hoy Dios ya no te va a decir que vayas y sacrifiques a tu hijo como Abraham, ¿verdad? Porque Dios le dijo a Abraham, sube hasta aquel monte, hasta aquella, y me vas a tener que dar a tu hijo Isaac como sacrificio. El día de hoy, hermano, Dios ya no te pide esas cosas. El día de hoy, lo más elevado que Dios te puede pedir es ama, ¿sí? Ama a los demás, ama a tu prójimo, ama a tus hermanos. Amén. Entonces, el amor, habíamos dicho que es el principal atributo o la principal manifestación del carácter de Cristo, ¿sí? Y esto es el más elevado de todas las manifestaciones del carácter de Cristo, por eso está en primer lugar. Amén. Por eso es el primero que se menciona ahí en Gálatas. Juan capítulo 3, Primera de Juan capítulo 3, versículo 23.
Otro mandamiento que Dios da. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Entonces, primero Dios manda que creamos en el nombre de su Hijo y después que nos amemos unos a otros. Amén. Entonces, todo creyente que ha creído en Jesús está obligado a amar a sus hermanos. Pero no solamente a sus hermanos, también a la gente con la que te cruzas todos los días. Amén. Primero Dios dio el amor, primero Dios dio el amor y después dio el mandamiento. ¿Te fijas cómo es el Señor? Gloria a Dios. Luego dice Primera de Juan, capítulo 4, del versículo 4 al 8. Hijitos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Hablando de los falsos hermanos. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que no conoce a Dios el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de engaño. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, debido a que Dios, hermano, ha puesto en nosotros el amor, debemos amarnos los unos a los otros. Dice Juan, porque Dios es amor. Y dice que todo el que ha nacido de Dios, ¿verdad?, debe de amar. Si yo ya nací de Dios, pero no amo, quiere decir que no he conocido a Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, debemos de saber, ¿verdad?, que el poder que va a vencer el mal siempre va a ser el amor. Dice la misma escritura que no quieras vencer el mal con el mal. Antes vence al mal con el bien, con el amor, ¿verdad? Entonces, Dios ha depositado, hermanos, en nosotros su vida, y Dios nos ha dotado con su carácter, ¿verdad?, con el amor, con el gozo, con la paz, con la mansedumbre, con la bondad, con la benignidad, con la templanza, con la fe, con el único propósito, hermano, de que nosotros podamos vivir el carácter de Cristo y podamos reflejarlo, ¿verdad? Y es importante que nosotros, y yo hablo de nosotros porque somos los que nos congregamos en este lugar, es importante, hermano, que nosotros empecemos a llevar a la práctica, ¿sí?, el amor. Tenemos que empezar a llevarlo a la práctica. Entonces, una persona que ama verdaderamente perdona y olvida, ¿sí? Una persona que ama a Dios, hermano, verdaderamente va a perdonar y olvidar. No importa lo que te hayan hecho, ¿sí? Tienes que poner en práctica el amor de Dios, porque de lo contrario el único que va a sufrir vas a ser tú, ¿sí? Puedes vivir, hermano, arrastrando cosas del pasado durante muchos años por falta de amor.
Porque el amor de Dios es el único que va a sanar tu corazón. Ahora, dicen, quién sabe si sea cierto, yo pienso que sí, dicen que nosotros no podemos dar algo que no tenemos. Entonces, tengo que estar lleno de Cristo, hermano. Tengo que estar saturado de Cristo para poder dar amor. Pero un verdadero amor. Para poder otorgar un verdadero perdón, ¿verdad? Para poder amar, para poder respetar, para saber guiar allá a los muchachitos en la casa, ¿verdad? Porque no es una tarea fácil, no es una tarea fácil, hermanos. Entonces, quiero que te pongas de pie, hermano. Y vamos a